La Babuinia variegata es un árbol relativamente pequeño nativo del sur de China y es generalmente usado como decoración urbana. Es una planta que suele crecer rápido y puede alcanzar una altura de alrededor de 8 metros. Puede tolerar la escarcha, crece en una gran variedad de tipos de tierra y empieza a florecer a los 2-3 años de edad. En algún momento de su vida, todo organismo vivo es capaz de crecer en las condiciones adecuadas. El crecimiento se puede definir como un incremento irreversible en el tamaño de las plantas, el cual a menudo es acompañado por cambios de forma. Además, este crecimiento puede estar influenciado por factores como la temperatura, intensidad de luz, densidad de población, calidad de la semilla, disponibilidad de agua y nutrientes. El objetivo de este proyecto es describir el comportamiento del crecimiento del tallo y hojas de la Babuinia variegata, mediante aproximaciones de distribuciones de probabilidad teóricas. La metodología del proyecto se dividió en 3 etapas. En la primera, se recolectaron las semillas del árbol madre y se les tomaron medidas de ancho y largo. Luego, se colocaron en agua y se midió el tiempo de germinación de todas las semillas. Ya que germinaron, se colocaron en tierra y se comenzó a monitorear el crecimiento de la planta. En la segunda etapa, cuando comenzaron a crecer las plantas, se fueron tomando medidas de la altura del tallo y se fueron contando las hojas que tenía hasta tener un aproximado de 10 a 15 mediciones por planta. Cabe resaltar que equipos de distintos grupos participaron en la realización de este proyecto, cada uno cuidando sus respectivas plantas y midiendo lo necesario. Finalmente se contó con datos de 5 plantas. Con los datos de la fecha de la medición, la altura del tallo y el número de hojas, se realizó una tabla donde a cada día se le fue asignando un número, comenzando con el día 0 para la primera medición. Con estos datos se graficó la altura del tallo contra el tiempo en días. Uno de los problemas que surgieron fue que las medidas se realizaron en periodos irregulares de tiempo. Para algunas plantas fueron cada 2 días, para otras plantas fueron cada 3 días y para otras plantas las mediciones alternaban entre 2, 3 y 5 días. Para poder solucionar esto y poder comparar los datos de todas las plantas, se procesaron estos datos. Primero, con la ayuda de un programa diseñado por un compañero de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la UAP, se ajustaron modelos para el crecimiento de cada una de las plantas. Una vez construidos estos modelos, se desplazaron para hacer que el corte del eje de las abscisas y el origen coincidan, ya que dicho corte representa la fecha de plantación de la semilla. Una vez hecho esto, se puede estimar la fecha y se puede estimar la altura de la planta en cualquier día. Gracias a estos modelos, se supone que, en general, todos los equipos participantes realizaron sus medidas en el primer mes de desarrollo de la planta, por lo que se optó por utilizar este periodo de tiempo. Cabe resaltar que, para el caso de una de las plantas, los resultados de los modelos arrojaban datos incoherentes y se tuvieron que desechar estos datos, ya que no se sabe en qué etapa de su desarrollo fue monitoreada, y su inclusión de estos datos pudo haber afectado su resultado. Para poder tener el valor del crecimiento de las plantas cada 2 días, se estimaron los valores con ayuda de los modelos y se hizo una resta para conocer cuántos centímetros fueron creciendo las plantas en este tiempo. Por ejemplo, a la altura del día 4 se le restó la altura del día 2 y se obtuvo el crecimiento para este periodo. Luego se repitió el procedimiento con los datos del número de hojas y finalmente se estimaron los valores para el número de hojas que crecieron cada 4 días. Con los datos del crecimiento del tallo cada 2 días se construye un histograma de frecuencia relativa y con los datos del crecimiento de hojas cada 4 días se construye una gráfica de barras. En la tercera etapa, para poder aproximar distribuciones de probabilidad teóricas, se siguió el siguiente algoritmo. Como se ve, ya se habían realizado los 2 primeros pasos. Para el siguiente se utilizó el software EasyFit, con el cual se escogieron las distribuciones de probabilidad que más asemejaban para el comportamiento del histograma y gráfica de barras correspondiente. Para poder corroborar que efectivamente se podían aproximar estas distribuciones, en Excel se realizaron pruebas de bondad para ambos casos. Para el caso del histograma y la distribución Frouchet, se utilizó una prueba Kolmogorov-Smirnov y para la gráfica de barras y la distribución de Poisson se utilizó una prueba G cuadrado.
Se comprobó que sí son distribuciones adecuadas y se pudo decir que se ajustan al comportamiento de la muestra, pero ¿se ajustan al comportamiento de la población? Para este punto ya se habían detectado ciertos factores que podrían hacer que las aproximaciones hechas no describieran a la población, pero se decidió continuar por la poca cantidad de datos que se tenían. A partir de los modelos obtenidos se puede inferir cierta información. En cuanto al crecimiento del tallo, se puede ver que, de acuerdo con la aproximación hecha, lo más probable es que una planta crezca entre 0 y 0.5 centímetros cada 2 días. Esto no siempre fue así, ya que una de las plantas creció un promedio de 1.52 centímetros cada 2 días en su primer mes de crecimiento, en cambio, otra creció únicamente 3 centímetros durante todo el mes. En el caso de las hojas, se puede ver que lo más probable es que crezca una o ninguna hoja en cada 4 días. Una vez más, en la muestra trabajada se tienen ejemplos de ambos extremos. Una planta creció 13 hojas en un mes, mientras que otra creció una única hoja en todo el mes. ¿Qué fue lo que hizo que se tuvieran datos tan dispares a pesar de haber trabajado con el primer mes de desarrollo de todas las plantas? Desde hace tiempo se sabe que el crecimiento y desarrollo vegetal se ajustan en respuesta a estímulos como lo son las corrientes de viento. Esto tiene consecuencias en la forma y tamaño del tallo, ramas y raíces, así como las propiedades biomédicas de sus respectivos tejidos. Las plantas protegidas suelen crecer más alto que las plantas que se encuentran a la intemperie. Por otro lado, estas últimas suelen aumentar menos la altura de su tallo. Sin embargo, se ha observado que el grosor de este es mayor. Asimismo, sus hojas suelen ser menos y más pequeñas. A esta respuesta fisiológica se le llama tigmomorfogénesis, y es la posible causante de que se hayan observado comportamientos muy distintos en las plantas analizadas. Independientemente de esto, no se cuenta con información acerca del ambiente de crecimiento de las plantas ni del grosor de su tallo, por lo que asumir que unas crecieron bajo la influencia de viento, lluvia u otros estímulos no sería lo más correcto, pero tampoco asumir que no lo hicieran. Esa es la razón de que las aproximaciones hechas no necesariamente describen el comportamiento de la población. Para saber esto se debería tener una muestra de plantas que crecieron en un ambiente controlado y otra muestra de plantas que crecieron a la intemperie. De esta forma se podría ver la diferencia entre ambos crecimientos y no se vería la influencia de uno sobre el otro. Concluyendo, se puede decir que el método empleado se puede utilizar como una guía para futuras repeticiones del experimento. También se llegó a distintos puntos a considerar, como factores que afectan el crecimiento al momento de escoger la muestra, y considerar realizar más medidas y más observaciones para poder relacionar más variables entre sí. Ejemplos de estas pueden ser el alto y el ancho de la semilla, el color de esta, el tiempo de germinación, la fecha de plantación, el agua administrada, el crecimiento del tallo y el crecimiento de las hojas. Y con información de todas estas variables se podría encontrar relaciones entre ellas, por ejemplo, entre el color de la semilla y el tiempo de germinación, o algunas relaciones un poco más complejas, como la relación entre el tamaño de la semilla, el ambiente de crecimiento y qué tanto va a crecer el tallo de la planta.